a Dios en esta noche, le damos gracias por lo que de gracias hemos recibido. Le voy a pedir que por favor, si tienen sus Biblias a mano, busquemos todos el Salmo 120, el Salmo 24, al cual le voy a dar lectura. Salmo 24. Lee así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Rey del universo. Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. También es dueño del mundo y de todos sus habitantes. Dios afirmó la tierra sobre el agua de los mares. Dios afirmó este mundo sobre las aguas de los ríos. Solo puedes subir al monte de Dios y entrar en su santo templo. El que siempre hace lo bueno y jamás piensa hacer lo malo. El que no adora a dioses falsos ni hace juramentos en su nombre. Al que es así, Dios lo llena de bendiciones. Dios, su Salvador, le da la victoria. Dios de Israel, así son todos los que te buscan. Así son los que a ti acuden. Abran los portones de Jerusalén, dejen abiertas sus antiguas entradas. Está pasando el Rey poderoso. ¿Y quién es este Rey poderoso? Él es Dios de Israel, Dios fuerte y valiente. Es nuestro Dios, el valiente guerrero. Abran los portones de Jerusalén, dejen abiertas sus antiguas entradas. Está pasando el Rey poderoso. ¿Y quién es este Rey poderoso? Él es el Dios de Israel, el Rey poderoso. Él es el Dios del universo. Abramos los portones de nuestro corazón en esta noche y elevemos oración de adoración y gratitud. Eterno Dios y Padre Celestial, en esta hora, Padre, adoramos y alabamos tu nombre y venimos ante tu presencia, Padre Santo. No, Padre Santo, sin darte gracias por lo que de gracias tú nos has dado durante todo este día, Señor. Gracias por todas y cada una de tus bendiciones, Señor. Gracias por llevarnos de tu mano, por cuidarnos del peligro, Señor. Gracias por suplir todo lo que llega a nuestras manos, Señor, y a nuestra vida. Gracias por cuidar de los nuestros, Padre amado. Y cómo no darte gracias, Señor, si tú has sido más que bueno con nosotros, Padre. Que siento inmerecedores, Padre Santo, tu brazo de misericordia se extiende a nuestra vida, oh Dios, y nos cubre de favores y misericordia, Señor amado. Gracias, 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 Señor amado. Te pedimos en esta hora, Dios Santo y bueno, que seas con cada uno de nosotros, Señor. Abre nuestros oídos y nuestros corazones, Padre Santo, que podamos estar atentos a tu palabra, Señor, porque aunque se discutan los 8 fundamentos, Señor amado, sabemos que tienes palabra para cada uno de nosotros, Señor amado. Bendice, Señor amado, a quien va a exponer, oh Padre Santo, y permite que nosotros seamos bendecidos, Señor amado, y podamos bendecir a otros con esto, que nos afirmemos más, Padre Santo, Señor, que nuestras raíces se profundicen más en ti en esta noche, Señor, y en esta hora, oh Padre Santo. No dejes, Padre Santo, que en nuestro corazón se albergue la duda, Señor amado. Disípala, Señor amado, y quita todo aquello, Señor amado, todo distractor que nos impida estar atentos a tu voz, Padre Santo. Una vez más, gracias, Señor amado. Gracias, Señor amado. Gracias, porque, Señor amado, esta plataforma se constituye en esta noche una vez más casa de Dios y puerta del cielo, Señor. Bendice a cada uno de los que están conectados, Señor amado. Y mira aquellos que están por conectarse, Señor amado, que también, Señor, puedan aligerar, Señor amado, esa conexión se pueda aligerar y puedan estar aquí, Señor amado, recibiendo lo que tienes para nosotros. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Padre Santo, hemos orado y te damos gracias nuevamente. Amén. Ahora.
Seguiré tu presencia hasta ver tu gloria manifiesta en mí. Seguiré tu presencia, solo quiero darte la gloria a ti. Por tu palabra es que yo vivo. Seguiré tu santidad. Ya no estarás más escondido. Hoy hablaré de tu verdad. Todos verán lo grande que eres Dios. Todos verán que tienes el poder. Se postrarán y confesarán que tú eres rey. Tú eres rey. Seguiré tu presencia hasta ver tu gloria manifiesta en mí. Seguiré tu presencia, solo quiero darte la gloria a ti. Por tu palabra es que yo vivo. Seguiré tu santidad. Ya no estarás más escondido. Hoy hablaré de tu verdad. Todos verán lo grande que es Dios. Todos verán que tienes el poder. Se postrarán y confesarán que tú eres rey. Tú eres rey. Todo el honor y todos verán lo grande que eres Dios. Todos verán que tienes el poder. Se postrarán y confesarán que tú eres rey. Tú eres rey. Todos verán lo grande que eres Dios. Todos verán que tienes el poder. Se postrarán y confesarán que tú eres rey. Tú eres rey. Seguiré tu presencia hasta ver tu gloria manifiesta en mí. Seguiré tu presencia. Bendito Dios.
Seguiremos tu presencia, Dios, cada día. Le voy a pedir ahora a mi hermana Rose Nichols que nos lleve a Dios en oración con la oración de iluminación. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta hora, Padre, te damos las gracias, mi Dios amado, Señor, porque un día más estás con nosotros, Señor. Un día más, Señor, te expones, Padre amado, y nos exponemos nosotros en tu presencia, Padre. Que te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das hoy, Señor, de recibir tu palabra, Señor, que nos va a iluminar, mi Dios amado, Señor, que nos va a abrir, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor amado, para recibir tu palabra, Señor. Padre amado, los que están presentes, Señor, y los que escucharán más adelante, Señor, te pido por cada uno de ellos, Señor. Esto, Señor, te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pastora. Dios le bendiga, Dios le guarde. En esta noche vamos a estar ante la exposición de un taller que se llama 8 Fundamentos para un Evangélico Unido, el cual está a cargo de nuestro hermano Rey Serrano. Así que, Rey, que Dios te use con poder y deja el Señor por subir esta cosa. En el nombre de Jesús. Ay, Dios mío. Ok. Ya estamos. Ok. Eso está genial, se ha graduado, pastora. Vamos a la diapositiva, a esa misma. Muy lindo, muy lindo. Damos gracias al Señor por los dones y talentos que nos da para servir a su iglesia. Muy lindo. La Iglesia Evangélica Unida de Santurce nace en el 1912. Sus inicios se remontan al año 900 del siglo pasado. Entre el 1904 y el 1906 se construye el Instituto Blanche Kellogg en la avenida Ponce de León, donde está hoy el edificio Ciudadela. Dirigida en sus comienzos por la American Missionary Association, el instituto tenía desde sus inicios un fin misionero que educaba a niñas dándole educación general, industrial y estudios de la Biblia. Es importante mencionar que nuestra iglesia y es la precursora de nuestra religión. Aunque todos sabemos que en el este, allá por la región de Fajardo, Puerto Rico, pueden darse el guille diciendo que la denominación nace en Fajardo en el 1931, pero es en Santurce donde se siembra la raíz de lo que sería esta denominación Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico. Se puede decir que la semilla cayó en buen terreno y fue multiplicada al 100 por 1. Mientras la denominación aún no nacía, en el 1928 ya se había construido el templo de madera en donde se encuentra nuestro templo actual, allí en Santurce. Antes era la calle Alianza, ahora es la calle Reverendo Orengo. Veamos la diapositiva 2, que hay una pregunta interesante. ¿Cuál sería o cuál podría ser la diferencia entre nuestra denominación y nuestra iglesia frente a otras denominaciones e iglesias? Y esto es solamente un ejemplo comparativo. Si miramos, por ejemplo, unos bautistas, o miramos una iglesia metodista, o miramos una iglesia luterana, ¿cuál sería la diferencia de esas iglesias o esas denominaciones frente a nosotros, la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico y la de Santurce? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Quiénes somos nosotros o en qué nos destacamos? ¿Quién puede tener una idea de esta pregunta? ¿Quiénes somos nosotros o en qué nos destacamos nosotros como iglesia? ¿Qué nos hace diferentes? Si la quiere compartir. Buenas noches, Rey. Yo entiendo que puede ser la misión. Ok. ¿Por qué?
porque desde que entré a la iglesia, lo más que predomina, ¿verdad? De lo más que yo he podido escuchar es de las misiones que van a otros, ¿verdad? A otros países y pues llevan palabras, llevan alimentos, llevan cosas necesarias, básicas, ¿verdad? Para poder ayudar a otras familias. ¿Ok? Se podría decir que nuestra iglesia tiene un corazón misionero. Y es interesante porque otras iglesias muy antiguas, por ejemplo, vemos iglesias anglicanas y la iglesia bautista, y muchas de esas iglesias nacen en Inglaterra. Eran iglesias que nacen como parte de la reforma protestante y muchas de ellas surgen por diferencias de opinión y de conceptos de unas iglesias que ya estaban establecidas. Pero la iglesia de nosotros, la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, nace de tres iglesias que precisamente surgen de iglesias que ya estaban preestablecidas, iglesias antiguas británicas del Reino Unido, pero también eran en algún momento dado pensaron que estos dogmas o estas creencias iglesias eran muy amarrados a lo que era el rey, a lo que era la sociedad, y ellos pues rompen un poquito con esto porque el inicio de nuestra iglesia viene de esta American Missionary Association que se vio identificada con causas sociales desde su nacimiento y vemos que se forma de personas que llegaron a Estados Unidos huyendo precisamente de la persecución religiosa y por ello se identificaron con esas causas sociales que representaban la opresión y la esclavitud. La primera misión como iglesia de esta American Missionary fue atender la abolición de la esclavitud, fue la educación de los afroamericanos, la promoción de la igualdad racial y la difusión de valores cristianos. Vemos en esta dinámica de liberación, educación, igualdad y valores cristianos un modelo parecido al de Cristo. Nosotros nos nutrimos del Evangelio y de otras religiones por este carácter misionero y liberador asociado con estas causas sociales, nos caracteriza como una denominación con un fundamento que nace en el Evangelio, pero a la vez tiene un sentido práctico que busca atender las necesidades de las comunidades que servimos. Nuestro nacimiento de tres grupos de iglesias, la iglesia congregacional, la iglesia Hermanos Unidos en Cristo y la iglesia cristiana que nacieron de esta American Missionary Association, nos da ese carácter de unidad que las iglesias principales. Esta noche vamos a estar compartiendo lo que son 8 fundamentos, si se podría decir, de lo que nos caracteriza como una iglesia, como la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico. La Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, si podemos ver la otra diapositiva para que se vayan familiarizando con estos fundamentos, es una iglesia con visión universal. Esta iglesia busca alcanzar personas para Cristo y se fundamenta en el ideal de la unidad de la Iglesia de Cristo como ejemplo de la palpable armonía, la paz y el amor de Dios. También el fundamento de su fe son las sagradas escrituras, las confesiones de las iglesias madre, los credos de la iglesia cristiana y todo esto en armonía con y el reglamento de la iglesia. Es decir, una iglesia con visión universal, fundamental en las sagradas escrituras y de allí parte todo lo demás. Dios es el fundamento de nuestra denominación. De algo que nos podemos sentir felices es que nuestra denominación no tiene inventos doctrinales y que predicamos la sana doctrina de la Biblia y el Evangelio de Jesucristo. Veamos por favor la próxima diapositiva. Antes de cambiar a esa diapositiva, discúlpenme, vamos a leer los fundamentos para poder conocer lo que estamos hablando. Alguien que pueda leer ese primer fundamento. Primer fundamento. Amén. Ajá, adelante. Fundamento número 1.
Se mantiene cerca y en contacto con Dios. Ok, muy bien. Adelante, léete el otro también. Afirma su comunidad de fe y su denominación. Denominación. ¿Alguien que pueda leer el 4, por favor? ¿Alguien que El pueda leer 3, el 3 Rey, y el el 3. Ajá, el 3 y el 4, sí. El 3. Confía en su conciencia cristiana. El 4. Hace cosas que le obligan a olvidarse de sí mismo. Ok. El 5 y el 6. ¿Alguien que Es pueda fiel leerlo? y compasivo. Vive el momento Ajá. y conoce las oportunidades. Ok. El 7 y el 8. Es maduro y reconoce la voluntad de Dios, vive y celebra la unidad. Vive y celebra la unidad. Estos 8 fundamentos los vamos a estar viendo en 8 diferentes textos y vamos a ir dándole a cada uno de esos textos el enfoque que cada uno de estos fundamentos tiene. Estos textos nos sirven para fundar nuestra creencia, manera de ser, nuestra manera de pensar y nuestra manera de ser como iglesia. Así que vamos a ver la próxima diapositiva en donde vamos a ver este primer fundamento. Este primer fundamento se mantiene cerca y en contacto con Dios. Ahí tenemos el texto que nos sirve de referencia, que se encuentra en Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. En la versión Nueva Traducción Viviente, me gusta mucho el sentido que le da, porque va bien acorde con ese primer fundamento. Se mantiene cerca y en contacto con Dios. En Nueva Traducción Viviente nos dice, lo único que le pido al Señor, que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor, meditando dentro de... ¿Qué nos texto? ¿Qué nos texto y cómo se relaciona con el pasaje bíblico con este fundamento? Si alguien se aventura a decirnos qué nos dice este texto y cómo tiene relación con este primer fundamento. Este es uno de los fundamentos más importantes, no decir el más importante. Sí, Rey. Ajá, cuéntame. La se mantiene cerca y en contacto con Dios, quiere Ajá. decir, lo que puedo interpretar es que la persona, en este caso el cristiano, creyente, lo que busca es estar día a día en ese caminar, no importando, ¿verdad?, las circunstancias o la situación, ¿verdad? Pero lo que busca es mantenerse su postura dentro de la presencia de, ¿verdad?, dentro de la voluntad y hacer lo que el Señor manda. Exacto. Para mantenernos cerca y en contacto con Dios, tenemos que tener una relación con Él, porque tenemos que buscarlo a diario, tenemos que sentir su presencia, tenemos que desarrollar esta cercanía con Él. Así que tenemos en la próxima imagen unas ideas para mantenernos cerca y en contacto con Dios. Esa primera nos dice hacer una autoevaluación espiritual a la luz de la palabra de Dios. Hacer una autoevaluación espiritual a la luz de la palabra de Dios. Necesitamos tomar nuestra temperatura espiritual. Esto es como cuando estábamos en el auge del COVID, que donde quiera que nos metíamos había un termómetro. Tenemos que tomar nuestra temperatura espiritual. Seleccione un pasaje que le guste. Búsquese un libro de la Biblia, un capítulo, léalo y vuélvelo, pidiéndole a Dios que le hable a través de ese pasaje. Si tomamos ese hábito de buscar la palabra, leer,
Vamos a ir haciendo una autoevaluación a raíz de esa palabra de cuál es nuestra temperatura espiritual. Vamos a ir mirando qué nosotros tenemos que mejorar, cómo nosotros podemos tener un corazón conforme al corazón de Dios. El segundo nos dice que hagamos un devocional diario con oración, meditación y lectura de la palabra. Los deportistas de calibre mundial entrenan todos los días y los pequeños granos de mostaza requieren un encuentro diario con Dios. Tenemos que sacar un tiempo para hacer este devocional diario. Dice el número 3 que prepare su espíritu para recibir el Espíritu Santo. A veces nosotros no nos preparamos para recibir el Espíritu Santo. De hecho, nos negamos, le ponemos al Espíritu. Y cuando escuchamos la voz del Espíritu, pensamos que son locuras nuestras. El Espíritu, si nosotros abrimos nuestro corazón a Él. Y estoy seguro que su poder removerá los obstáculos, las debilidades, el cansancio, los prejuicios y los temores a ver en nosotros y nosotras. Coordine, es el número 4, con la iglesia un tiempo de retiro. Y la iglesia local muy diligente haciendo estos retiros que nos lleva a tener encuentros devocionales con la comunidad de fe. Tenemos que buscar estos encuentros devocionales con la comunidad de fe. La comunidad de fe nos deja saber que todos intercedemos, que donde hay dos más reunidos, ahí está el Señor, y que por eso es la importancia de estos devocionales de la comunidad de fe. El número 5 nos dice de hablar, mantener una continua comunicación profunda y sincera. Debemos pedirle a Dios que grabe su presencia en nuestras almas para que consagrados y capacitados podamos vivir los tiempos de manera creadora. La última vez que hablamos del desmenuzando, le decía a la hermana Net que los tiempos son de mucho reto. Tenemos que estar bien apercibidos para saber lo que estamos hablando, para saber lo que estamos contestando. Y muy importante porque los tiempos están en donde hay una serie de señales que nosotros tenemos que estar vigilantes para poder entender los tiempos. Necesitamos estar en el espíritu para poder enfrentar los retos que nos presentan los tiempos y para mantenernos firmes en la fe. Ese era nuestro primer fundamento. Un evangélico unido busca mantenerse cerca y en contacto con Dios. Vamos al segundo fundamento, que es la próxima diapositiva. Afirma su comunidad de fe y a su denominación. El texto base para esto está en Hechos 20:28. Alguien que pueda leerlo para nosotros, está ahí en pantalla. Alguien que pueda dar lectura a Hechos 20:28, que lo tenemos ahí en pantalla. Por lo tanto, estén atentos y cuiden de toda la congregación en la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores para que cuiden de la iglesia de Dios que Él compró con su propia sangre. Amén. Y fíjense que este pasaje pone en el corazón del creyente el deseo de ser un ejemplo de fidelidad como discípulo de Jesucristo en el lugar o la iglesia donde Dios nos ha llamado a servir. A veces pensamos que estamos aquí por accidente o por azar. Dios nos ha llamado y nos trajo aquí con un propósito. Los líderes de la iglesia y la congregación tenemos la responsabilidad para con la iglesia, como también de la salud espiritual y nuestra vida cristiana en el contexto de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico. Tenemos la gran responsabilidad, los pastores, los líderes, los creyentes, de alimentar a las personas, a los visitantes, a los miembros, simpatizantes y nuevos miembros. Tenemos la tarea de prepararlos, sostenerlos con la palabra de Dios dentro del marco de nuestra denominación Evangélica Unida, que es la tradición cristiana que nos ha formado y nos ha servido como marco de referencia. Debemos proteger la sana doctrina, la palabra de Dios de los lobos rapaces o falsas doctrinas que atacaran
que atacarán, disculpen, a los miembros más débiles. Nuestra denominación tiene, para los que no lo sabían, una misión y una visión que nos sirve de referencia y guía institucional. Veamos esta misión y esta visión en la próxima diapositiva, por favor. Nuestra misión. Alguien que nos pueda leer la misión de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico. Amén. La Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico es una comunidad de fe organizada por creyentes en Dios Creador, Jesucristo Redentor y Espíritu Santo Sustentador. Fomenta y vive la unidad de la Iglesia para dar testimonio del señorío de Cristo y su reino. Nuestra misión responde al llamado de Dios en su palabra, que nos invita a adorar, proclamar el Evangelio, educar, servir y reconciliar al ser humano con Dios, consigo mismo y con el prójimo. Nuestra misión se puede resumir en que nuestra denominación vive la unidad y por esa unidad da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio del testimonio de unidad, proclamar la reconciliación por medio de la adoración, la educación y el servicio. Ese es el resumen de esta nuestra misión. Si se fijan, nosotros creemos en un Dios trino, en un Dios que estas tres entidades, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y este Dios trino es un ejemplo de unidad que nosotros también proclamamos y le dejamos saber al mundo que es lo que nosotros creemos. Vamos a la visión, la próxima diapositiva. Alguien que nos pueda leer la visión de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico. Nuestra visión nos dice ser una denominación reconocida por su unidad y dinamismo que alcanza y transforma las vidas de las personas en el nombre de Cristo. Extiende su servicio y acción de justicia a la sociedad y la creación para establecer el reino de Dios. Reconocidos por nuestra unidad y dinamismo, transformador de vidas, por el servicio, por su justicia hacia la sociedad, con el propósito de establecer el reino de Dios en la tierra. Siempre les he dicho que Dios ha comenzado desde que Cristo llegó, desde que Juan el Bautista nos predicaba que el reino de Dios se había acercado. El reino de Dios es lo que nosotros hacemos en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. Y esta unidad, este dinamismo que transforma vidas, es una forma de establecer el reino de Dios. Vamos al próximo fundamento, el próximo fundamento, el número 3. Confía en su cristiana. Y se encuentra en Primera de Corintios 12, de 12 y 13, el 12 y el 13. Dice que la iglesia de Cristo es como el cuerpo humano. Está compuesto de distintas partes, pero es un solo cuerpo. Nosotros, unos son judíos, no lo son. Algunos son esclavos y otros son personas libres. Pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros nos dio el mismo Espíritu Santo. Es decir, que la unidad que forma nuestra misión y nuestra visión nos invita a confiar en nuestra conciencia cristiana. Nuestra denominación está fundada bajo una fuerte conciencia cristiana y el Espíritu Santo. Esta conciencia tiene una base firme en nuestra confesión de fe, que como demuestra el texto, siendo diferentes como las partes del cuerpo, somos bautizados por un mismo espíritu para formar una sola iglesia, un solo cuerpo, un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor. Así como la conciencia humana se forma bajo un marco de creencias, nuestra confesión de fe se convierte en nuestra conciencia cristiana que nos guía y nos inspira a ser evangélicos y evangélicas unidos.
Nuestra confesión de fe se encuentra en el libro de Fe y Orden, y yo traté de hacer un resumen de cada uno de ellos porque es bastante extenso, y le pedí a algunas personitas que pudieran leer cada uno de ellos para que así pues sea un poquito más, romper el hecho de que estoy hablando yo y no se aburran de mí. Vamos a pedirle a la hermana Judith el primero de nuestra confesión de fe. Que el lazo de unión de la Iglesia es la fe personal en Jesucristo, en el testimonio de la revelación de Dios en Cristo a través de la palabra, la enseñanza de los antiguos de toda la Iglesia, en la enseñanza de los antiguos símbolos de toda la Iglesia, en aquella sustancia común al credo apostólico, al credo de Nicea, las confesiones de fe de las iglesias madres y el Espíritu Santo, sello y guía de la Iglesia, que la capacita con poder, da dones y ministerios, santifica y preserva a la Iglesia y le hace dar testimonio del poder reconciliado de Dios y la obra redentora de Cristo. Ok, miren lo interesante de esto. Nosotros tenemos una conciencia cristiana que viene de nuestra fe personal en Jesucristo, en el testimonio de la revelación de Dios en Cristo, por la palabra de Dios, la enseñanza de los antiguos de toda la iglesia, es decir, todas las enseñanzas antiguas de la iglesia, los antiguos símbolos, es decir, todos los elementos que nosotros usamos en nuestro culto de adoración, en aquella sustancia común que forman el credo apostólico, que era el credo de los apóstoles, el credo de Nicea, que vino posterior, las confesiones de fe de la Iglesia Madre y el Espíritu Santo, que es nuestro sello y guía. Nosotros tenemos una conciencia cristiana fundamentada en el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, en la revelación que Dios hace a través de él y en toda la historia de la iglesia primitiva hasta nuestros días. Veamos el número 2 que nos va a leer la hermana Rose y el número 3 también. Adelante, Rose. Buenas noches. Que Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo a redimir del pecado y de la muerte a la humanidad, con una vida de perfecta obediencia a la voluntad de Dios, su muerte gloriosa, resurrección y exaltación a la diestra del Padre. 3. Que el Espíritu Santo obra en los corazones humanos, llamándoles por medio del Evangelio al arrepentimiento y a la fe, despertándoles la seguridad en la misericordia y el perdón, creando en cada ser la nueva criatura y capacitándole con poder para obedecer y cumplir la voluntad de Dios. Ok, miren que primero que nada creemos que Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Y si se fijan, eso es básicamente la creencia en la salvación, ¿verdad? A redimir del pecado de la muerte a la humanidad con una vida de perfecta obediencia, que nos sirve de ejemplo a nosotros. Y es uno de los fundamentos de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, a que nosotros debemos tener perfecta obediencia en la voluntad de Dios, tanto que llevó de nuestro Señor Jesucristo su gloriosa resurrección y exaltación a la diestra del Padre. También la Iglesia Evangélica Unida cree en el Espíritu Santo, que obra en los corazones humanos, llamándolos por medio del Evangelio al arrepentimiento y la fe, y sobre todo dando de la misericordia y el perdón. El de nosotros criaturas nuevas con poder para obedecer y cumplir la voluntad de Dios. Miren todos los elementos que forman nuestra Iglesia Evangélica Unida y en los que nosotros como Evangélicos Unidos creemos. Andrea tiene el 4 y el 5. Cree el 4. Cree Ajá. que las personas creyentes en Jesucristo constituyen la iglesia, su cuerpo donde Él es la cabeza
y que ha llamado esa iglesia a proclamar el evangelio a todos los seres humanos y a ser sus testigos tanto en poder como en carácter y conducta. El 5 dice, cree que la iglesia es donde se opera la reconciliación real entre el ser humano y Dios. Se derriban las paredes de separación entre las personas y se forma un nuevo pueblo. Y se forma un nuevo pueblo. Miren que en estos dos partes de nuestra creencia como evangélicos unidos, vemos que se fundamentan en que la iglesia es el cuerpo y que en la iglesia nosotros nos formamos. Se opera la reconciliación real entre el ser humano y Dios. Se derriban paredes de separación entre personas para formar un nuevo pueblo. Mire cómo va surgiendo esto. Viene desde la conciencia cristiana, viene desde los fundamentos de las iglesias primitivas, viene entonces en el concepto de Jesucristo, en la revelación del Padre, y entonces vemos que ahora en este grupo humano, en esta comunidad de fe, es donde el ser humano puede ser restaurado, donde el ser humano proclama el evangelio y donde se rompen todo tipo de separación para formar un nuevo pueblo. El 6 y el 7 nos dice que creemos que Dios le ha dado a la iglesia la libertad en responsabilidad, y mírelo como lo dije, libertad en responsabilidad para crear las instituciones, ministerios, pastores y pastoras y los oficiales para esas instituciones y ministerios. Tenemos la libertad para hacerlo como iglesia, pero de manera responsable. Creemos que Dios hizo a la iglesia y los sacramentos del bautismo y la Santa Cena para el fortalecimiento de la fe y como medios para proclamar la muerte, resurrección y regreso de Jesucristo. Esos son los sacramentos que nosotros como evangélicos unidos practicamos. ¿Cree que el propósito de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, el colaborar, cree que el propósito de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico es el colaborar en la proclamación del reino de Dios en favor del ser humano y fomentar la unidad de la iglesia, y que esta unidad es la voluntad de Dios para hacer más efectiva esta proclamación del evangelio, como señala al mundo de la unión de propósito entre el Padre y el Hijo? La unión entre el Padre y el Hijo nos permite a nosotros, a la iglesia, como un cuerpo unido, proclamar este reino de Dios a favor de la humanidad, del ser humano, y esta unidad de la iglesia es la voluntad de Dios para que seamos más efectivos en esta proclamación de esta palabra. El número 8 nos dice que creemos que Dios es el Señor de todo lo creado, y por eso la iglesia tiene relevancia en todo el quehacer humano. Si Dios es el Señor de todo lo creado, la iglesia, si es el cuerpo de Cristo, tiene relevancia o tiene trascendencia en todo el quehacer humano, no solo en la salvación de las almas, sino también en la justicia, la paz, la libertad, la dignidad y los derechos del ser humano, la ecología, es decir, nuestro medio ambiente, y el balance entre progreso y calidad de vida. Esos son los 8 credos, ¿verdad? O creencias que tiene la Iglesia Evangélica Unida en su confesión de fe. Un evangélico unido honra a sus antecesores, los recuerda y vive agradecido de su legado. Fomenta un sano orgullo por lo que es y por lo que ha sido. Un evangélico unido, ¿verdad? Vamos a la próxima fundamento. Hace las cosas que lo obligan a olvidarse de sí mismo. Este texto es de Santiago, los versos 2 del 18 al 22. Está ahí en pantalla. Si alguien puede leerlo para nosotros, por favor. De hecho, está en traducción Dios habla hoy. Yo lo puedo podrá leer. decir. Sí, adelante.
Uno podrá decir, tú tienes fe y yo tengo hechos. Muéstrame tu fe sin hechos. Yo, en cambio, te mostraré mi fe con mis hechos. Tú crees que hay un solo Dios y en esto haces bien, pero los demonios también lo creen y tiemblan de miedo. No seas tonto y reconoce que si la fe que uno tiene no va acompañada de hechos, es una fe inútil. Dios aceptó como justo a Abraham, nuestro antepasado, por lo que él hizo cuando ofreció en sacrificio a su hijo Isaac. Y puedes ver que en el caso de Abraham, su fe se demostró con hechos y que por sus hechos llegó a ser perfecta su fe. La fe nos tiene que mover a las buenas obras. No son para ganar el cielo, ni son para ganar la salvación. Son la respuesta de nuestra fe. Si hemos creído, si hemos sido transformados, si nos mantenemos cerca y en contacto con Dios, si reconocemos nuestra conciencia cristiana y cómo la unidad nos inspira a llevar el Evangelio de Cristo, entonces debemos o deberíamos tener una fe que nos obligue a olvidarnos de nosotros mismos y nos lleva a abrazar la justicia social. Un evangélico unido obedece a Dios con sencillez de espíritu y de corazón. Un evangélico unido no puede vivir fuera de la piedad, no puede vivir fuera de la misericordia y de la solidaridad. Un evangélico unido entiende la justicia social como parte de su espiritualidad. La Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico afirma un ministerio con raíces en la igualdad social, económica y política para todos, pero en especial para los más necesitados y los más vulnerables. Estamos desafiados por las muchas situaciones de injusticia que se viven en la sociedad y más aún en nuestra isla. Uno de nuestros retos como evangélicos unidos es continuar la lucha para mantener un ambiente de igualdad y justicia para todos y todas. El amor de Dios nos llama a ofrecer a todas las personas el sentido de identidad, propósito y comunidad que anhelamos como cristianos. Nosotros, los evangélicos unidos, abrazamos la justicia social y cuando uno abraza la justicia social, se olvida de sí mismo. Veamos el próximo fundamento. Es compasivo y solidario. Compasivo y solidario. Donde hay amor no hay miedo, al contrario. El amor perfecto echa afuera el miedo, pues el miedo supone el castigo. Por eso, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Pues si uno no ama a su hermano, a quien puede ver, tampoco puede amar a Dios, a quien no ve. Jesucristo nos ha dado este mandamiento, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. En 1 de Juan 4, 18 al 21. Amarnos los unos a los otros y cuidarnos es un deber de un evangélico. Se nos invita a demostrar actos concretos de amor, misericordia y generosidad. Afirmamos que Dios nos compensa cuando demostramos el amor por el prójimo. Dios nos bendice de forma copiosa. En nuestro camino de conversión, vamos descubriendo los frutos de solidaridad y de amor. Es por medio de los hermanos y hermanas que demostramos amor a Dios. Como evangélicos unidos, somos responsables de promover un ambiente de solidaridad y de amor cristiano en medio de la comunidad de la iglesia. Estamos llamados a alimentar a cada miembro de nuestra iglesia con una conciencia y compromiso, una vida compasiva, solidaria y de servicio cristiano. El amor cristiano que da frutos de solidaridad, compasión y servicio nos acerca más a Dios. La Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico seguirá siendo ejemplo promotora de justicia y de amor que afirma
el derecho de todos a la vida y afirmar las necesidades básicas, incluyendo un trabajo digno, un salario justo, una vivienda digna, educación con respeto y cuidado de la salud para todos. El número 2, el próximo, disculpen. Próximo fundamento. Vemos el momento y reconoce las oportunidades. Vemos el momento y reconoce las oportunidades. Este pasaje que se encuentra en Lucas, el capítulo 5, verso 3 al 4 y del 9 al 11. La hermana, nuestra lectora que está afónica hoy, Iris, ¿nos puede leer ese segmento, ese pasaje? Sí. Pero ya me siento que la voz te queda muy bien. Gracias. Me encanta. Adelante. Jesús subió a una de las barcas que era de Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca a la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Es que Simón y todos los demás estaban asustados por aquella gran pesca que habían hecho. También lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no tengas miedo, desde ahora vas a pescar hombres. Entonces llevarán las barcas a tierra. Lo dejaron todo y se fueron con Jesús. Ok, excelente. Gracias, Iris. ¿Cómo es que nosotros podemos vivir el momento y reconocer las oportunidades? ¿Cómo ese fundamento se ve en este texto? Este está bastante facilito, por eso se los voy a dejar a ustedes para que compartan conmigo. ¿Cómo podemos ver esto de que vive el momento y reconoce las oportunidades en este texto? ¿Alguien que quiera compartir algo? Vive el momento y reconoce las oportunidades. Vive el momento y reconoce las oportunidades. Alguien que vea en ese texto cómo es este fundamento. Los pescadores dijeron que ya no iban a pescar más nada y se fueron. No querían pescar más nada. Y Jesús se subió a una de las barcas, le pidió que la alejaran de la orilla, se sentó y comenzó a enseñar a la gente. ¿Qué estaba haciendo Jesús allí en esas barcas? ¿Qué les enseñaba? ¿Qué les estaba enseñando? ¿Qué les estaba enseñando Jesús en la barca a las personas? ¿Una receta de cocina? No creo. ¿Cómo ser discípulos? ¿Cómo ser discípulos? Muy bien, gracias. ¿Cómo ser discípulos? Y entonces miren lo que pasa más adelante. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca a la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Después que Jesús enseñó, dijo: vamos a pescar. Ellos estaban muy asustados por la gran pesca, pero habían pescado tantos peces que no podían cargarlos. Y desde ese momento le dijo: serán pescadores de hombres y de mujeres. Y entonces dejaron todo y se fueron. ¿Cómo es que en este verso podemos ver las oportunidades y aprovechar, reconocer, vivir el momento y reconocer las oportunidades? Nuestro gran reto como Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, y posiblemente el reto más grande, es llevar las buenas nuevas de salvación a las personas que no conocen a Jesús. Jesús se sentó en la barca y comenzó a enseñar cómo hacer discípulos. Es un reto para la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, para la Iglesia Evangélica Unida de Santurce, en su año 110, llevar a las
buenas nuevas de salvación a las personas que no conocen de Jesús. Cada vez hay más familias y personas. Y esto es una afirmación interesante que a mí me llamó mucho la atención, pero es muy real. Cada vez hay más familias y personas que no asisten a ninguna iglesia. Cada vez el número de personas que no sienten amor por la iglesia va en aumento. ¿Ustedes creen que esto es real? ¿Ustedes creen que esto es cierto? Esta afirmación que acabo de decir, ¿ustedes creen que es real? ¿Que es cierta? Totalmente. Totalmente. Yo creo que sí, porque es como cuando vemos a la gente que dice, yo amo a Dios, pero yo no tengo necesidad de ir a la iglesia, no tengo necesidad de congregarme porque, ay, la iglesia, que la gente esto y la gente lo otro, pero yo amo a Dios. Ok, Y claro. cada día más es la cultura que se está formando. O sea, yo amo a Dios, pero yo no necesito a la iglesia. Yo amo a Dios, pero no necesito la La iglesia. separan a Dios de la iglesia. Y entonces Sí, no necesito a la iglesia, pero amo a Dios. sí, es interesante. Ajá, alguien más iba a decir algo, adelante. Yo vi un post en estos días que lo compartió Ah, la esposa de mi sobrino, donde decía eso mismo que dice Judy, yo no necesito congregarme, con amar a Dios suficiente. sí. Entonces la pregunta sería, si yo estoy casado con Gloria, yo diga, yo amo a Gloria, pero yo no la veo nunca. Ella nunca está en la casa. Yo no sé cómo me enamoré de ella, no sé cómo llegó aquí, no sé quién la invitó a esta casa, porque yo la amo, pero no la conozco. ¿Podría amar a alguien, a alguien que no conoce? Yo creo que no. Yo creo que no. Entonces, lo interesante sería preguntarle, cuando la gente dice, yo amo a Dios, y con que yo ame a Dios es suficiente, decirle, bueno, ¿y cuál es ese Dios que tú amas? Cuéntame. ¿Quién es ese Dios que tú amas? Yo quiero que tú me expliques cuál es ese Dios que tú amas. Posiblemente te vas a caer para atrás cuando veas las respuestas. Así que el reto grande de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico y la Iglesia Evangélica Unida de Santurce y de todas las iglesias es precisamente llevar estas buenas nuevas de salvación. Este número enorme de personas no afiliadas a ninguna iglesia nos reta a nosotros, como evangélicos y evangélicas unidos, a encontrar las oportunidades para salir a evangelizarlas. Si afirmamos que somos discípulos de Jesús, que le servimos movidos por el amor y la gratitud de nuestra salvación, debemos o deberíamos tener un compromiso profundo con la evangelización. Esta es la raíz de la misión evangelizadora de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico. Esta es la más profunda identidad de la iglesia. Si se fijan ustedes, cuando se instituyó la Iglesia Evangélica Unida de Santurce en el Instituto Blanche Kellogg, había un interés de educar a esas mujeres y esas niñas en oficios que les sirvieran para el sustento, pero a la vez había un fin evangelizador. Cuando se comenzó el colegio Charles Moller, tenía también la misma intención, llevar una educación académica, pero con un fin evangelizador, que esos niños conocieran la palabra de Dios, conocieran quién era Jesús, conocieran todo este Dios trino que nosotros creemos y amamos profundamente. Como iglesia, tenemos una urgencia de retomar el ministerio de acompañamiento. Es el tiempo de afirmar un movimiento misionero dentro de nuestras comunidades. Es interesante, pero muchas veces las personas piensan que yo quiero ir a China a ser misionera, a ser misionero. Yo quiero irme para allá, para los campos más escondidos del Perú, para convertir a todos aquellos indígenas. Y no nos damos cuenta que muchas veces hay comunidades que representan esos grupos que nosotros queremos ir hasta la Chinchilla por allá a evangelizarlos, que están en Puerto Rico, son comunidades
comunidades que están de inmigrantes, que están en Puerto Rico establecidas, y que usted también puede hacer este enlace de evangelización a través de ellos. En un tiempo de tanto individualismo y fragmentación, nuestro mayor activo es la unidad. Nosotros tenemos que estar unidos para poder alcanzar a mayor comentario. Ok, vamos al próximo fundamento. El próximo fundamento es maduro. El evangélico unido es maduro y reconoce la voluntad de Dios. Es maduro y reconoce la voluntad de Dios. El texto base es Lucas 22, 42 al 44. Y este es Jesús orando para ser librado del sacrificio redentor. Y dice: Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Un buen evangélico unido pone atención y dedicación para interpretar la voluntad de Dios. Y yo les pregunto en esta noche, ¿cómo podemos descubrir la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Alguien podría decirme cómo podemos saber la voluntad de Dios? Conocí a una persona que había hecho sus estudios y un día fui a visitarla en su casa y le dije: oye, ¿y qué haces? ¿Estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? No, no estoy trabajando. Y digo: pero terminaste ya tus estudios, ya podrías comenzar a ejercer lo que estudiaste, tu profesión. Me dice: no, estoy esperando que Dios me revele lo que Él quiere que yo haga. Y yo dije: oye, qué interesante. Me hubiera gustado hacerle esta misma pregunta. ¿Y cómo estás esperando descubrir la voluntad de Dios? Estaba allí sentada en la casa esperando que Dios le revelara para que Dios la quería. Así que, ¿cómo podemos descubrir la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios? Alguien que se aventure a decirme cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios. En la relación que tenemos con Él, a través de la relación, en la oración, en el estudio de su palabra, buscar de Él, reconocerlo. Creo que es hay que intimidar con Dios para reconocer la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tenemos que tener esa conexión con Él. Si no es así, pues no habrá nada que nos diga, o nos dirá y nosotros no escucharemos. O no lo entenderemos, ¿verdad? Estaremos hablando dos idiomas diferentes. Él me quiere explicar, pero yo no lo acabo de entender. Estaremos Lo que pasa es que la voluntad de Dios no nos aleja de Dios, ni nos hace actuar en contra, porque se dice que es maduro. Así que yo tengo la capacidad de poder romper con mi pensamiento y reconocer lo que Dios quiere. Yo tengo la capacidad de romper con lo que yo quiero para que se cumpla lo que Dios quiere. Ok, por eso, pero para eso mismo tenemos que conocer la voluntad de Dios a través de la oración, de la palabra. Porque si no, como hablábamos hace un ratito, me dicen: no, con que yo ame a Dios es suficiente. Con eso de que con que yo ame a Dios es suficiente, no me convence mucho. Tenemos que saber quién es Dios, tenemos que saber cuál es su palabra, tenemos que saber cuál es su voluntad, tenemos que saber qué es lo que Él quiere de nosotros. Un evangélico unido es maduro en la fe cristiana. Y cuando decimos maduro en la fe cristiana, decimos en la doctrina, y reconoce que la voluntad de Dios es suprema. La voluntad de Dios es suprema. Pide al Señor que le ayude a entender su voluntad y que aprendamos a hacer la diferencia entre su voluntad y la nuestra. Vamos a buscar, por favor, a alguien que pueda buscar y comparta con nosotros Efesios 4, los versos del 12 al 16, que nos da una referencia de cómo la madurez espiritual edifica la iglesia y cómo a su vez, como decía la pastora, nos separa de la voluntad de Dios cuando no somos maduros espiritualmente, porque nos puede producir una confusión espiritual que no solo nos aleja de Dios, sino que contamina a toda la unidad de la iglesia. Esto lo vemos en Efesios 4, 12 al 16. Alguien que lo pueda buscar y lo quiera compartir con nosotros. ¿Lo tienes? Adelante.
Sí. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué Amén. lindo, qué lindo, amén, amén, me encanta, me encanta. Mira cómo nos dice ese texto. Dice que para la edificación del cuerpo preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento y alcancemos la edad adulta o la madurez que corresponde a la madurez en Cristo. Cuando nosotros somos maduros, cuando buscamos la voluntad de Dios, edificamos la iglesia. Si nosotros nos quedamos como creyentes, que solamente decimos que amamos a Dios, pero no conocemos su voluntad, no nos metemos, no entramos en oración, no conocemos quién es Dios, estamos poniendo en peligro la edificación de la iglesia, porque vamos a estar hablando del Dios que estaba allí en Atenas, el Dios que no conocemos, el que tenían los atenienses allí cuando fue el apóstol Pablo. Dice más, dice que ya no seremos como niños que cambian fácil de parecer, dejándose engañar por gente astuta, que viene con cosas equivocadas, sino profesando la verdad que lleva a crecer el cuerpo de Cristo. Cuando somos maduros, hacemos crecer el cuerpo de Cristo y el cuerpo completo se ajusta en la unión de todas sus partes. Todo va creciendo y edificándose en amor. Cuando estamos maduros y maduras espiritualmente, podemos responder al llamado de Dios con obediencia y podemos decir, como decía nuestro Señor Jesucristo, como deseo que me libres de este sufrimiento, pero que se haga tu voluntad y no la mía. El último fundamento. Vamos a ver el último fundamento. Vamos a ver que aparezca en pantalla. Vive, afirma y celebra la unidad. Alguien que nos pueda leer. No hay texto base. No todavía, no lo lean aún. Vamos a leerlo más tarde. Les tengo una sorpresita. Vamos a ver si esto funciona. Y si funciona, compartimos. En los 110 años de establecida, la Iglesia Evangélica Unida de Santurce celebra con alegría la unidad. Una iglesia que nace de un grupo de iglesias para formar inicialmente una iglesia y más tarde una denominación. Celebra la unidad en cada año de existencia que ha vivido en la comunidad de Santurce. Una iglesia que en su quehacer ha logrado conservar y afirmar cada uno de los fundamentos que caracterizan un evangélico y una evangélica unido. Una iglesia que se ha mantenido cerca y en contacto con Dios, que ha afirmado y preservado su carácter denominacional, que tiene y recuerda su conciencia cristiana. Una iglesia comprometida con la justicia social, solidaria, fiel y compasiva. Una iglesia evangelizadora que busca su madurez para reconocer la voluntad de Dios. Es una iglesia que tiene que celebrar la unidad que la ha hecho mantenerse por 110 años en esta comunidad. Es una iglesia
que mirando al cielo, afirma en oración: te pido que todos ellos estén unidos, que como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Una iglesia que afirma y celebra la unidad es una, con un fuerte compromiso con la diversidad. Por eso acogemos y fomentamos la identidad cristiana evangélica unida dentro de los muchos rostros de las otras tradiciones cristianas. La unidad es un ejemplo de las raíces más profundas en nuestra formación como iglesia puertorriqueña y nos da un sentido de pertenencia, de seguridad, de valor profético y de esperanza como iglesia. Es importante que nuestras manos estén unidas a las manos de Dios, pero también es fundamental que todos y todas nos tomemos de las manos para juntos afirmar nuestro proyecto de iglesia de vivir en la unidad del cuerpo de Cristo. Agarrémonos de su misericordia, de su poder y de su presencia. Demos lo mejor de cada uno de nosotros y nosotras en este nuevo tiempo. La clave de este nuevo año 111 está en creer y esperar en Dios y confiar en cada uno de nosotros. Construyamos la vida desde Dios. Construyamos el ministerio desde la óptica de Dios. Llevemos a la gente ante el Señor, anunciémosles al Señor Jesucristo. Hagamos un compromiso para unidos trabajar por la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Dudas, preguntas, nebulosa, oscuridad, preocupación, comentarios? Pastora. Pues yo creo que la pregunta es, ¿nos vemos en esos 8 objetivos o vamos caminando en ellos? Yo creo que esa sería una de las preguntas fundamentales. Si nos sentimos identificados con esas posturas que nos da la Iglesia Evangélica Unida. Esto no es para perfectos, como siempre yo digo, ¿verdad? Este es para aquellos que somos imperfectos, pero que estamos buscando tener una vida diferente, ¿verdad? Y aquí nos dan un pie forzado, y yo creo que es muy importante porque no es que yo soy evangélico unido, ¿qué es eso de ser evangélico unido? ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Cuáles son las posturas? ¿Cuál es la raíz de nosotros? Yo creo que ha sido muy bueno, muy digerido, muy bien, muy simple para que lo podamos comernos este rollo y hacerlo parte de nosotros. Yo creo que ha sido muy bueno. ¿Alguien quiera compartir? ¿Alguien quiere decir algo? Este es el momento. Amén. Dios les bendiga a todos. Felicitar al hermano Rey. Verdaderamente, mi esposo y yo llegamos recientemente a Evangélica Unida y verdaderamente que ver estos fundamentos nos hace sentir, ¿verdad?, que hemos llegado a un lugar correcto donde hay una unidad, así como lo establece la palabra, que podamos estar todos unidos en un mismo cuerpo, ¿verdad?, en el cuerpo de Cristo, y también en ese trabajo social que les distingue de una manera muy especial. Y yo creo que como iglesia estamos bien centrados, están bien centrados, y esas son una de las cosas que nos llamó, ¿verdad?, la atención a la hora de, ¿verdad?, tomar decisiones. Y sabemos que Dios está en el centro de la iglesia y así se ha hecho sentir. Así que les felicito de verdad, porque sabemos que lo primordial es ese fundamento cristiano. Dios les bendiga. Gracias, Nanet, gracias por estar aquí. Gracias por tus palabras y más que nada, gracias por decir presente, por estar disponible. Y creo que tienes muchas cositas maravillosas que aportar al cuerpo de Cristo. Y este año 111, nosotros en nuestro corazón tenemos muchos deseos de trabajar. A veces no hay manitos y 2 manitos más son bien buenas, son maravillosas. Y así que
Te damos una bienvenida cordial con todo el cariño y con todo Gracias. el amor fraternal, tanto a ti como a tu esposo. Y de verdad, tienes un hermano en todo esto y lo que necesites, las dudas que tengas, lo que necesites compartir conmigo, con mi esposa, estamos a la orden. Estamos aquí para ustedes, lo que necesiten. Amén, gracias. No, pero el 111 es el que vamos para adelante. Mi esposa me está corrigiendo que son 110 y no 111. El 111 es el que empieza. No, y que me está corriendo, ya va corriendo, ya va corriendo. Ya va corriendo. Ya va corriendo, ya va corriendo. Esto es como cuando cierra el año natural, ¿verdad? Que todo el mundo hace una despedida del año, y todo el mundo deja ir ese año que por alguna razón u otra, pero los años de la iglesia siempre son de fiesta, porque es la iglesia de Dios, es la iglesia de Cristo. Nosotros simplemente somos los instrumentos. Hay instrumentos que se quedan en la marcha y lo sabemos, hay años que son muy duros y lo sabemos, pero nosotros siempre celebramos con fiesta el año que se fue, porque si fue duro aprendimos de él, si fue duro crecimos y sobre todo Dios nos fortalece y vemos que es su mano la que nos sostiene. No somos nosotros, no es nuestro esfuerzo humano y simple y sencillamente la iglesia es del Señor. Así que ese año 111 que está comenzando, tenemos mucha fe de que nuestra iglesia va a estar muy bien y estamos descansando en nuestro Señor, que nos va a permitir llegar muchísimos años más. Gracias a todos y a todas, gracias a los que compartieron, gracias a los que leyeron. Siempre estoy muy agradecido por todos los que comparten en este foro. Que el Señor les bendiga y les guarde. Si nadie más tiene algo que compartir, pues podemos continuar con Yomari. Yo quería, en el punto número 7, que preguntaste que cómo reconocemos la voluntad de Dios. Sí. Yo entiendo que aceptando retos también. Esa también es una buena manera de saber, ¿verdad? A veces uno no sabe lo que Dios quiere con nosotros y a veces uno no sabe tampoco en qué uno es bueno o en qué podemos servir, pues a veces aceptando retos que uno le da miedito a hacer, pues tal vez uno ve cosas en uno que no sabía que las tenía y pues así también nos acercamos más y vemos si eso es lo que entonces Él quería con nosotros. Muy bien, y gracias por compartir eso, porque eso es muy real, muy real. Nuestros miedos nos paralizan y a veces tenemos tanto para dar, tanto, y por el temor, por pensarnos que no somos adecuados, que no estamos capacitados, pero en este tránsito, cuando la pastora me convocó, mira, para la escuela bíblica, para mí ha sido todas estas cositas que yo hago, me toman un poquito de tiempo, pero yo aprendo tanto y aprendo tanto con ustedes, cuando ustedes me traen algo que me hace un clic y yo digo, oye, yo no lo había visto de esa forma, me hace crecer y me ministra. Y de verdad no lo hubiera hecho si no hubiera estado aquí. Y le doy gracias a Dios y a la pastora. Y esa es una forma que has dicho muy bien y que yo no la había visto así y ya aprendí contigo, me ministré contigo. Es una forma de conocer cuál es la voluntad de Dios. Cuando decimos, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor, úsame como un instrumento. Gracias, Andrea, gracias. Y yo creo que ese debe ser el fundamento número 9, porque nosotros no sabemos nada, de saber no sabemos nada. Nada. Pero la obediencia te lleva a adquirir conocimiento y a poder ejecutar la voluntad de Dios. Y ahí uno va descubriendo cosas que uno no sabía que tenía, cosas que teníamos la capacidad de hacer. Y simplemente con obedecer, Dios se encarga de llevarnos de la mano. El asunto de esto es que Dios nunca nos deja solos. Nosotros somos los que nos soltamos de la mano de Dios, pero Dios nunca nos deja solos. Y siempre tiene una plataforma, una gama
de oportunidades para nosotros. Todo depende si nosotros queremos esa gama de oportunidades y si lo miramos a la luz de lo que Él espera de nosotros. Y yo creo que eso es bien importante. Así que la conexión, como decía el rey, es fundamental. Tenemos que tener una conexión con Dios. Si no hay conexión con Dios, no hay forma de cómo crecer dentro de un ministerio o de un llamado, responder, ¿verdad? Y número 2, que proclamamos, y si algo me gusta de la visión y la misión es que te reconcilia con Dios, contigo mismo y el prójimo. A mí eso siempre me ha volado la cabeza de lo que es la misión y la visión de la Iglesia Evangélica Unidad. Y yo creo que a la luz, que este taller de hoy, a la luz de tantas religiones que están apareciendo, que usted tenga el fundamento de donde usted está sentado, creo que es muy importante, porque nos andan vendiendo sueños y nos andan vendiendo espiritualidades, movimiento de espíritu, que no tienen nada que ver con el verdadero fundamento, que es la palabra, que es buscar su presencia, que es hacer comunión y amistad con Dios. Yo creo que eso es muy importante. Así que, Rey, que un día le dije, ¿tú estás listo para predicar? Y me dijo, no estoy listo. Yo le dije, sí, tú estás listo. Y hoy día, muy bien todo lo que te han puesto en la mano por la diligencia que ejecutas, por la diligencia. Así que gracias por ser parte de nuestra iglesia, al igual que todos los que están en línea, los que han llegado recientemente, también gracias. Y yo lo celebro, ¿sabes? Yo lo celebro porque hace 11 meses atrás o 10 meses atrás, una mujer llegó a mi oficina y me dijo que la iglesia iba a crecer. Y desde el momento profético, porque cuando se cumple es profético, en el momento profético yo dije, bueno, Señor, tú sabrás, porque hacía mucho tiempo que no llegaba ni una visita a la iglesia. Y desde aquel momento se abrió la puerta y sigue llegando gente a nuestra iglesia, gente que viene a aportar, gente que viene a ayudar, gente que viene a crecer junto con nosotros, porque estamos todos caminando a la par. Aquí no hay nadie superior a otro. Vamos caminando a la par, todo con la voluntad que ponemos nosotros de obedecer y creer lo que Dios ha dicho. Así que yo estoy muy contenta por Nanet, muy contenta por Gisela, por Paola, por Mariani, por Angie, por Anet, por todos los que han llegado, Gisela que está conectada hoy, muy contenta con Daniel, con Yudesca, bueno, con todos los que han llegado recientemente, más que contentos. Así que de algo la iglesia se caracteriza, la de Santurce, y es que es una iglesia que tiene amor. Es una iglesia que recibe a la gente. El que no se siente cómodo allí es porque no se siente cómodo, porque no es de allí. Porque lamentablemente esta iglesia es una iglesia llena de amor. Y no bien te conocen, te extrañan. Así que yo doy gracias a Dios por eso. Así que Yomari, por favor, continuamos. Pastora, un segundo más. Como mi mamá decía que con dos que se quieran, con uno que coma basta, yo me voy a comer este bizcochito y a ustedes les va a hacer provechito, ¿verdad? Y ustedes se comen el domingo el suyo. Rey, pero eso es trampa, Rey. Como yo los amo profundamente, me lo voy a comer en nombre de todos ustedes. Yomari protesta, Yomari. Eso no es amor, amor. Bueno, bendito el Dios, ¿verdad? Que nos hace meditar y nos hace compartir, como dice la palabra, unidos todos en armonía, ¿verdad? Pasamos ahora al acto ofertorio. Recuerden que pueden enviar sus ofrendas por ATH Móvil a IEU Santurce en el área de business o de negocio. Allí le envía o el la pone en un sobrecito y el domingo la hace llegar en el acto ofertorio en el templo. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesitan.
simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por pueblos predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti. Gracias, Padre Santo, te bendecimos en esta noche. Gracias por este taller, Señor. Gracias por lo que estuvieron presentes, Padre Santo. Bendícelos y llénalos de salud, Señor. Bendice estas ofrendas, Señor, de una manera especial, Señor, para así poder ayudar a otros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y continuamos con nuestra agenda. Así que el sábado estaremos en la iglesia de Villa Andalucía. A eso de 7 a 7:30 comenzará el culto de Reforma Protestante. Así que nos allegamos allá para seguir como Distrito Norte, poder celebrar la Reforma Protestante. Y el domingo tenemos nuestro culto de cierre de campaña de los 110, que comienza a los 111, Gloria. Entonces, vamos a estar allí. Y luego de eso, al terminar, al finalizar, tendremos nuestra celebración ¿de qué? Vamos a ver si alguien sabe de qué se celebra el domingo después del culto. Vamos a ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué hay? Parrillada contenta. Ay, qué bonita. ¿Quién lo dijo? Qué bonita. Ay, qué lindo. Así que estaremos allí celebrando. Se acaba el culto, van a haber mesas afuera. Usted va a dejar sus entremeses, sus picadillos, lo que usted traiga, lo va a dejar sobre las mesas. Y cuando salgamos del culto, habrá una variedad de cositas de parrillada que usted podrá consumir. Así que nos vamos a pasar muy bien, como siempre que hacemos una actividad de confraternización, siempre queda muy bonita y esta no es la excepción. Así que, y ya después de eso, ¿sabe qué? Entramos al mes de noviembre, el mes de la gratuidad, así el mes de acción de gracias. Así que siempre damos acción de gracias, pero vamos a enfatizar un chin más, ¿verdad? Así que yo vuelvo y enfatizo y voy a aprovechar esta plataforma en esta noche para lo siguiente. Ustedes saben que tenemos por costumbre que en algunos casos en específico hacemos una cadena de oración por todo un día, ¿verdad que sí? Pero yo les voy a invitar hoy para que usted mañana estemos todo el tiempo intercediendo y orando por nuestra hermana Nidia Evelyn. Así que usted la puede hacer en su casa, puede postearla en Oremos como usted quiera, ¿verdad? La cosa es que estemos orando, si es posible, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, que estemos orando constantemente, que cada hora suba una oración, que suba algo, ¿verdad? Dentro de esa oración, claro, incluimos a nuestro listado, que hoy es un listado nuevo de enfermos, para que podamos guardar a esta gente en oración, llevarlos en lo que nos llaman, ¿verdad? Al prójimo, ayudar al prójimo, levantar al prójimo. Tenemos que levantarle las manos a nuestro prójimo. Esto es necesario, esto es urgente. Así que, como lo hemos hecho con otras personas que van a cirugía,
esta vez no es una cirugía, simplemente necesitamos apoyar a esta familia. Amén. Así que ¿cuántos se apuntan a eso? ¿Cuántos se apuntan? ¿Cuántos me dicen, pastor, cuente conmigo? Así que vamos a orar, eso es necesario. Hoy ella, mañana usted, mañana yo. Así que vamos a cubrir toda esta gente en oración de manera especial. Amén. Ahí usted incluye todos los listados. Perdóname. Estoy hablando con Evelyn, pastora. Ajá, yo también estuve con ella, sí. Yo también estuve con ella. Y Nanet también estuvo con ella hoy. Así que seguimos trabajando, ayudando, levantando y bendiciendo nuestra comunidad de fe. Así que si algo me gusta de la iglesia es que nosotros no creemos en seniority, siempre y cuando que la persona dé testimonio que apoya la programación local y que está dispuesto a servir sin mirar a los lados. Así que bienvenidos todos los nuevos que quieren trabajar. Todo el que quiera trabajar, así como dice el himno, trabajar, trabajar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Todo el que quiera trabajar, aquí puede entrar y puede trabajar con mucho gusto, porque aquí nadie tiene seniority, aquí nadie es mayor que nadie, aquí somos iguales para servir, para servir. Así que gracias a todos los que de una manera u otra desde el domingo me están ayudando y vamos a seguirlo, vamos a seguirlo. Así que el listado de oración es bastante extenso, usted puede añadir a 2 o 3 más, pero el énfasis con nuestra hermana Lidia Evelyn. Amén. Así que oramos para despedirnos, ¿le parece? Amén. Señor bueno, ha sido bueno escuchar tu voz, porque hablar de tu palabra es escuchar tu voz. Hablar de tu voluntad para con nosotros es escuchar tu voz también. Ahora te pido que esto se convierta en un querer como el hacer, que nos sintamos evangélicos unidos, no por una institución, no, porque eso es un nombre, es por hacer tu voluntad, para vivir cerca de ti, para conocerte más, para bendecir a nuestro prójimo de diferentes maneras. Mira nuestro listado de oración, mira a nuestros hermanos y hermanas que están allí con diferentes situaciones, todas importantes, porque no hay una más que otra, todas importantes. Te pedimos que tu mano salutífera, que tu mano de poder, que tu mano, Señor amado, que nos infunde aliento y sabiduría, sea con cada uno de esos que están en ese listado, Señor, y con nosotros que estamos acá siendo apoyo. Danos un sueño reparador, como siempre te pido, Señor amado, y mira, sorpréndenos en la madrugada, háblanos, revélate. Señor, háblanos, inquiétanos, interrumpe nuestra agenda para poderte escuchar. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por todo y pedimos tu bendición, que es la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: Amén. Amén, 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 amén. Así que, yo, Mari, disfruta lo que te queda de noche, de cumpleaños, porque ya mañana tienes un año más y no puedes seguir celebrando, porque ya se acabó, ¿ok? Así que Dios me las bendiga mucho, mucho, y las quiero mucho, se me cuidan, ¿ok? Bye. Felicidades, Yoma. Gracias, Rey. Felicidades, Yoma. Ay, espérense, el corillo, espérense, el corillo. Ay, Dios mío, ay, Dios, porque ya se lo olvida. Aquí está Adriana, Julita y Evelyn está aquí. Estamos aquí. Qué bueno. Así que, Adriana, Julita. aquí están estas muchachas. Ellas se portan bien. Ellas se portan bien. Ahí están. Bueno, Dios me las bendiga mucho. Bye. Bye.